Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea el caso en el que estén escuchando este audio. Para cada uno de ustedes. Tengo que decirles que me siento muy agradecido porque hemos tenido una audiencia de mayor frecuencia, de mayor amplitud. El proyecto este año ha iniciado con el pie derecho. Eh, Llevamos ya dos capítulos de este año. Este es el tercer capítulo del año, de hecho el tercer episodio, y me siento muy gratificado y sobre todo muy emocionado de que más gente pues empiece a presentar interés por leer, por escuchar el podcast también, pero sobre todo por leer. Recuerden que la esencia principal de este proyecto es pues la promoción o el fomento a la lectura, ¿no? Entonces para mí es un gran honor que algunos de ustedes, bueno, todos ustedes me escuchen, sean cuantos sean. Por ahí hay unas estadísticas de unas 1000 descargas y bueno, por supuesto que tal vez mi mamá haya descargado 500 veces un episodio, pero a las demás personas que lo han hecho se los agradezco mucho. Por supuesto que a mi mamá también. Eh, de hecho, ella y papá fueron tal vez los pioneros en que yo me convirtiera en un lector empedernido. Gracias a ellos, yo toda la vida me he dedicado a los libros y he encontrado en los libros una gran pasión, un gran entretenimiento. Entonces, este proyecto también está dedicado a ellos y se los agradezco mucho, porque siempre me apoyaron y siempre hubo un libro, así no hubiese recursos muy amplios en casa, siempre hubo un libro para mí, ¿no? Y para que yo pensara que el mundo podía ser mucho más amplio de lo que era en una casa pequeña y en una ciudad pequeña como Pereira. Entonces, bueno, de nuevo insisto en el agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando, que me están escuchando, que han decidido por algún motivo pasarse por el podcast o por el blog o por el canal de YouTube, que han decidido pasarse en algún momento por el Twitter y ver que ya se publicó un episodio y entonces ir a escucharlo. Pero sobre todo un agradecimiento a todos aquellos que a partir de escuchar algo que les pudo haber interesado en este podcast, pues van y consiguen ese libro que les interesó y lo leen. Creo que al final no hay retribución más grande que esa porque eh, pues es el objetivo principal, ¿no? Lograr que la gente se anime a leer algo más. Bueno, el día de hoy quiero presentarles a todos ustedes una novela que me gustó mucho. Fue una novela que leí en el medio de la pandemia, más o menos la leí a mitad del 2021, como en junio o julio, y realmente me pareció una novela muy atractiva, muy impactante. Es una novela de un contexto completamente desconocido para nosotros los latinoamericanos, que era al otro lado del mundo. Es una novela que se desarrolla en la península, perdón, de Kamchatka, en Rusia. Y bueno, este es un lugar que eh, limita con el mar de Bering, o sea, con Alaska, hacia el continente americano, y con el océano Pacífico, ¿no? Entonces, este territorio, pues es completamente desconocido en general para nosotros. Es el territorio de la gran estepa rusa y demás, ¿no? Entonces, creo que allí la autora que nos presenta esta obra, pues, hace un trabajo bastante interesante. Como viene siendo costumbre de este proyecto o de la renovación de este proyecto, me voy a permitir leer una parte del libro, pero para este caso antes de leer algún apartado del libro, quiero darles a conocer mi opinión del libro, ¿no? Una opinión, digamos, introductoria. Después pasaré a hablar del libro, hacer la lectura del libro, perdón, y finalmente, pues, una reflexión de cierre, ¿no? Para que entendamos un poco como, o bueno, más bien para manifestarles a todos ustedes el por qué me pareció tan interesante esta obra, tan impactante,
y pues de hecho la consideré una de las mejores lecturas que hice en el 2021. Vamos a iniciar entonces, voy a presentarles aquí la portada del libro. Por supuesto, para los que están en el podcast no podrán verla, pero si se pasan por el blog pueden encontrarla, al igual que si se pasan por el canal de YouTube. Recuerden que también estoy haciendo una grabación eh, sincrónica a la vez que hago la grabación del audio para el podcast, hago una grabación en video, por si alguien se anima a ver a su servidor aquí hablando tonterías sobre libros, pues son más que bienvenidos también. Pero esencialmente recuerden que este proyecto es un proyecto de audio y es un proyecto para podcast. Entonces les voy a presentar la portada del libro. Bueno, el libro en mención se llama Disappearing Earth en inglés, en su traducción de Francisco González, muy acertada, la desaparición. Este, digamos que dejó por fuera la palabra tierra o planeta, pero creo que el sincretismo eh, o la síntesis en solamente el concepto de las desapariciones suficientemente acertado para la construcción o el entendimiento de la obra. Esta novela está escrita por Julia Phillips o Julia Phillips. Ella es una escritora estadounidense nacida en 1989 y bueno, es bastante interesante este ejercicio de literatura que ella hace porque básicamente ella estudió en el Bernard College y a partir de esos estudios que tuvo allí se fue a hacer algunos cursos de intercambio en Moscú y a partir de eso, digamos, se interesó bastante por todo el tema de la cultura rusa, ¿no? A partir de haber recibido una beca de la Fulbright, básicamente lo que hizo fue trasladarse a Kamchatka, que para ella era un territorio desconocido, y ahí fue justamente donde se empezó a documentar para escribir esta novela. Mm, Esta novela es su primera obra y yo creo que no puede haber, no, sí puede haber, hay muchos, pero lo que quiero decir es que no hay mayor carta de presentación que tu primera novela sea tan impactante. Y en el caso de la desaparición, pues así lo fue. Al publicarse esta novela, ella fue finalista del National Book Award, también del National Book Critics Circle Award, en la categoría justamente de primera obra, de primera novela, y del Center for Fiction First Nobel Prize. Eh, Imagínense, eres un escritor joven, de hecho es más joven que yo, Julia Phillips, escribes tu librito y terminas siendo nominado y ganador de múltiples premios, entonces una carta de presentación como esa pues es increíble. Eh, la edición que tengo en mis manos es tal vez una de las ediciones, bueno, es un libro de una de las editoriales que más me encanta recibir libros, que es Sexto Piso. Las editoriales, los libros editados por Sexto Piso me parecen excelsos en todo su esplendor. De hecho, actualmente estoy leyendo un libro de esa editorial. Todo el tema del diseño gráfico, el diseño tipográfico, las imágenes y demás es espléndido. Siempre me cuesta un poco el logotipo de Sexto Piso de Ediciones. Si no lo conocen, véanlo porque es como un edificio negro, ¿no? De color negro, de 6 pisos, pero que se ve que una persona, como un mónico, un monigote, un monito se está tirando de él. Entonces siempre me causa bastante impacto. Pero bueno, es muy diciente también, dice bastante al respecto de las pretensiones de la editorial. Bueno, finalmente tengo que comentarles sobre esto que
a esta empresa Bookies, que ellos se encargan de enviarte un libro sorpresa de reciente publicación una vez al mes. Entonces a mí me llega un librito mensual de sorpresa y pues es parte de mi entretenimiento diario, ¿no? Estar leyendo los libros que me llegan mes con mes y pues con eso también me voy nutriendo sobre todo de material literario completamente nuevo, porque esos libros son de reciente publicación. Este libro, por ejemplo, creo que fue impreso en febrero del 2021 y a mí me llegó en junio del 2021, cuando no había llegado ni siquiera a las empresas editoriales o a las librerías en México o en Latinoamérica. Entonces es como tener un adelanto de lo que va a venir, ¿no? Y eso pues es bastante atractivo. Entonces, bueno, ese es el pensamiento que tuve acerca de la desaparición de Julia Phillips. Me voy a permitir comentarles lo siguiente. Vamos a hacer la lectura, voy a hacer la lectura inmediatamente de la novela, para que ustedes, de uno de los capítulos de la novela, para que ustedes consideren si vale la pena ser leída o no. Entonces, voy a empezar con lo siguiente. Agosto, es el primer capítulo. Sofía se había quitado las sandalias y estaba en la orilla. La bahía se acercó con sigilo para engullir los dedos de sus pies. Agua gris salada sobre piel reluciente. No te metas más, dijo Aliona. El agua retrocedió. Aliona pudo ver bajo los pies de su hermana los guijarros fragmentando los arcos plantares de Sofía, las estelas de arenilla que dejaban las pequeñas olas. Sofía se agachó para remangarse los bajos de los pantalones y la coleta que tenía atada a la coronilla se le puso del revés. Sus pantorrillas exhibían rayas de sangre secas ocasionadas por los picadores de mosquito. Aliona sabía por la firme línea de la columna de su hermana que Sofía se estaba negando a escucharla. Denme un momento, por favor, para continuar. Muy bien. Como te metas verás, dijo Aliona. Sofía se quedó quieta, mirando el mar. Estaba en calma, apenas surcado por alguna que otra olita que confería a la bahía el aspecto de una lámina de estaño martillada. La corriente se iba haciendo más fuerte a medida que se alejaba de Rusia y se adentraba en el Pacífico en busca del mar abierto. Pero aquí era dócil, les pertenecía. Con las manos en sus estrechas caderas, Sofía escrutó el paisaje, el ancho de la bahía, las montañas en el horizonte, las luces blancas de la instalación militar en el orilla opuesta. La gravilla bajo los pies de las hermanas estaba formada por esquilas de piedras más grandes. Aliona se apoyó sobre una roca del tamaño de una mochila de senderismo. Un metro detrás de ella se alzaba la ladera acantilada y derruida de la colina de San Nicolás. Agua a un lado, pared rocosa al otro. Esta tarde habían estado caminando a lo largo de la costa hasta dar con este claro, libre de botellas y plumas, donde montar campamento. Cada vez que las gaviotas tomaban tierras aledañas, Aliona las espantaba moviendo el brazo. Todo el verano había sido frío y lluvioso, pero esta tarde de agosto hacía bastante calor como para llevar manga corta. Sofía dio un paso adelante y el talón se le hundió. Aliona se incorporó. Sof, te he dicho que no te metas más. Su hermana retrocedió y una gaviota pasó volando. ¿Por qué tienes que ser tan mala? No soy mala. Sí, eres mala, siempre lo eres. No, dijo Sofía, y se dio la vuelta. Sus ojos caídos, sus labios finos, su mandíbula afilada. A Aliona le molestaba incluso la punta de la nariz de Sofía. Sofía tenía 8 años, pero parecía tener 6. Aliona tenía 3 años mayor. Aliona, 3 años mayor, era baja para su edad. Pero es que Sofía era minúscula toda ella, desde la cintura a las muñecas, y a veces se comportaba como una niña de guardería. A los pies de la cama tenía una fila de animales de peluche. Le gustaba jugar a que era una bailarina mundialmente famosa. Y como vieron una sola escena de una película de miedo en la tele, ya no pegaba ojo en toda la noche.
Era la niña mimada de mamá. Ser la segunda en nacer le dio a Sofía el privilegio de poder ser un bebé toda su vida. Con la mirada fija en un punto elevado del acantilado, muy por encima de la cabeza de Aliona, Sofía sacó un pie del agua, con los deditos mojados y tiesos, y alzó los brazos formando la quinta posición de ballet. Se puso de puntillas y mantuvo el equilibrio. Aliona buscó otras piedras donde sentarse. Su madre siempre intentaba que Aliona se llevara a su hermana a los apartamentos de sus compañeras de clase, pero estas travesuras eran exactamente el motivo por el que no quería. De modo que se han pasado las vacaciones de verano solas, la una con la otra. Aliona le ha enseñado a Sofía a hacer la voltereta, hacia atrás, en el húmedo aparcamiento que hay a las espaldas del bloque donde vive. En julio fueron en bus al zoo municipal. Tardaron 40 minutos en llegar. Le dieron caramelos a una cabra enjaulada, negra y glotona, a través de las rejas. Las pupilas rasgadas del animal se pusieron viscas. Esa misma tarde, un poco después, Aliona desenvolvió un dulce de azúcar y lo metió por la abeja de alambre para dárselo a un lince, el cual se puso a bufar a las semanas hasta que retrocediera. El dulce se quedó allí tirado en el suelo de cemento. Cuando la madre de Aliona y Sofía les dejaba dinero por la mañana antes de irse a trabajar, las hermanas se iban al cine y después compartían un crepe de plátano y chocolate en la cafetería de la segunda planta. Pero casi todos los días se daban una vuelta por la ciudad. Observaban cómo se iban apiñando los nubarrones, cómo los rayos del sol se alargaban cada vez más. Sus rostros fueron bronceándose gradualmente. Paseaban a pie o en bicicleta o venían hasta aquí. Mientras Sofía mantenía el equilibrio, Aliona miró hacia la orilla. Un hombre se estaba abriendo paso entre las rocas. «Viene alguien», dijo Aliona. Su hermana chapoteaba subiendo una pierna y bajando la otra. Quizá a Sofía le diera igual que a alguien la viera comportarse como un imbécil, pero a Aliona, su compañera forzosa, no. «Para», dijo Aliona. Luego más fuerte, quemándole la boca. «Para». Sofía paró. Aliona recorrió con la mirada la línea de la orilla, pero el hombre había desaparecido. Había debido encontrar algún claro donde sentarse. Toda la frustración que se había estado acumulando dentro de ella se escurrió como el agua de una bañera al quitarle el tapón. «Me aburro», dijo Sofía. Aliona se tumbó. Sintió la dureza de la roca en los hombros y el frío en la cabeza. «Ven», dijo, y Sofía salió del agua. Serpenteó entre las rocas hasta ponerse al lado de Aliona. Las piedras más pequeñas crujieron a su paso. La brisa había dejado el cuerpo de Sofía igual de frío que el suelo. «¿Quieres que te cuente una historia?», le preguntó Aliona. «Sí». Aliona miró el móvil. Tenían que estar en casa para la hora de cenar. Pero todavía no eran ni las 4. ¿Sabes la historia del pueblo que desapareció? No. Para ser una niña que nunca obedecía, Sofía era capaz de prestar mucha atención. Levantaba la barbilla y apretaba los labios en señal de concentración. Aliona señaló hacia los acantilados más lejanos que bordeaban la orilla. A la derecha de las chicas estaba el centro de la ciudad, desde donde habían venido andando esta tarde, y a la izquierda, formando la embocadura de la bahía, se hallaban esas moles negras. Estaba allí. ¿En Saboico? No, más lejos. Sobre ellas se alzaba la cumbre de San Nicolás. Si hoy hubieran seguido andando por la orilla, habrían visto cómo la ladera acantilada de la colina perdía finalmente altura, revelando un barrio formado por bloques y más bloques, apartamentos soviéticos de 5 plantas recubiertos de losas de hormigón, casas derrumbadas con el encofrado de madera a la vista, un edificio alto de cristal reflectante rosa y amarillo, con un cartel publicitando espacios comerciales en alquiler. Saboico estaba a kilómetros de allí. Era el último distrito de su ciudad, Petropavlovsk-Kamchatsky, el último trozo de tierra antes del mar. Estaba al borde del acantilado, justo donde el océano tocaba la bahía. Era un pueblo grande. Era como un asentamiento, como una aldea. 50 casas de madera y ya está. Soldados, esposas y bebés. Eso fue hace años, después de la Gran Guerra Patria. Sofía se quedó pensando.
¿Tenían colegio? Sí, y mercado, farmacia, tenían de todo. Una oficina de correos. A Leona lo imaginaba con leños apilados, marcos de ventana tallados, puertas pintadas de color turquesa. Era como un cuento de hadas. Y había un mástil en el centro del pueblo y una plaza donde la gente aparcaba sus coches, todos muy antiguos. Vale, dijo Sofía. Vale. Entonces una mañana la gente está preparando el desayuno, dando de comer a los gatos, vistiéndose para el trabajo y los acantinados empiezan a temblar. Un terremoto. Nunca habían sentido uno tan fuerte. Las paredes no paran de moverse. Las copas de cristal se hacen añicos. Los muebles. En ese momento Aliona bajó la mirada a la gravilla del suelo, pero no vio ninguna rama seca que pudiera romper. Los muebles se resquebrajan. Los bebés lloran en las cunas y las madres no pueden ir a por ellos. Ni siquiera pueden mantenerse en pie. Es el terremoto más grande que se ha vivido en la península. ¿Les cayeron las casas encima?, preguntó Sofía. Aliona negó con la cabeza. La roca sobre la que estaba apoyada le presionaba el cráneo. Escucha, 5 minutos después los temblores paran, aunque a ellos les pareció una eternidad. Los bebés siguen llorando, pero la gente está muy contenta. Se arrastran como pueden y se abrazan. Tal vez se hayan partido varias aceras, algún cable, pero lo han conseguido. Siguen vivos, están allí, abrazándose en el suelo y, entonces, a través de los huecos donde antes había ventanas, ven una sombra. Sofía no pestañeó. Era una ola, el doble de alta que sus casas. En Saboico, dijo Sofía. Eso no es posible, está demasiado alto. Pasado Saboico, te lo he dicho. El terremoto fue brutal. Se sintió hasta en Hawái. Y en Australia, la gente iba andando por la calle y le preguntaban a sus amigos: ¿te has chocado conmigo? Así de intenso fue el terremoto. Su hermana se quedó callada. Hizo temblar el océano, dijo Aliona. Se formó una ola de 200 metros y entonces Aliona extendió el brazo hacia adelante, alineó la mano con la superficie plana de la bahía y barrió con ella el horizonte. El aire frío rozó sus manos desnudas. Cerca, en un lugar, los pájaros estaban cantando. ¿Qué les pasó?, preguntó Sofía al fin. Nadie lo sabe. Después del terremoto, en la ciudad todo el mundo estaba pendiente de otras cosas. Ni siquiera en Saboico se dieron cuenta de cómo se había oscurecido el cielo. Estaban a lo suyo, barriendo, comprobando que los vecinos estuvieran bien, reparando los destrozos cuando el agua del océano llegó a sus calles. Supusieron que se habría reventado alguna tubería, pero entonces, cuando volvieron a tener electricidad, alguien se dio cuenta de que no se veían luces en el extremo del acantilado. El pueblo había desaparecido y todo estaba vacío. Las olitas de la bahía acompañaban sus palabras marcando un ritmo sosegado. Fueron y vinieron y no había nada. Ni gente, ni edificios, ni semáforos, ni carreteras, ni árboles, ni jardines. Parecía un paisaje lunar. ¿A dónde se fueron? Desaparecieron. La ola llegó y se los llevó a todos, tal que así. Aliona se incorporó apoyándose sobre un codo y agarró a Sofía por el hombro, sintiendo los huesos de su hermana moverse bajo su palma. Estaban rodeados de agua por todas partes, comprimiéndoles el cuerpo. ¿Ves? Así como yo te estoy cogiendo ahora. Se quedaron encerrados en sus propias casas. La ola arrancó el pueblo entero de la tierra y se lo llevó al Pacífico. Nadie volvió a verles el pelo. La sombra de la colina oscurecía. El rostro de Sofía, sus labios abiertos, dejaban ver los mamelones de sus paletas inferiores. A Aliona le gustaba de vez en cuando llevar a su hermana a un punto donde el miedo la dejara pálida. Eso no es verdad, dijo Sofía. Sí, lo es. Lo oí en el colegio. El mar opaco bajo la luz vespertina mantenía su ritmo. Parecía de plata. Las rocas donde estuvo sentada Sofía aparecían y desaparecían. ¿Podemos volver a casa?, preguntó Sofía. Es temprano. Me da igual. ¿Te has asustado? No.
Un barco de arrastre surcaba el centro de la bahía directamente sur, con destino a Chukotka, Alaska, Japón o Dios sabe dónde. Las hermanas nunca habían salido de la península de Kamchatka. Una vez su madre les dijo que irían a Moscú, pero se suponía coger un avión, 9 horas de vuelo cruzando un continente entero y atravesar las montañas y mares y fallas que aislaban a Kamchatka. Nunca habían vivido en sus carnes un gran terremoto, pero su madre les había contado cómo fue el de 1997. La bombilla de la cocina colgada de un cable meciéndose de lado a lado hasta que llegó al techo y se rompió. Los botes de conserva bailando en el armario hasta que las puertas se abrieron y salieron despedidos fuera. Las fugas de gas, con ese olor a huevo que le daba dolor de cabeza. Luego, en la calle, su madre dijo que vio cómo se abría el asfalto, cómo los coches chocaban unos contra otros y se hacían picadillo. Hasta conseguir dar con este rincón, las hermanas habían caminado un buen tramo a lo largo de la base de la colina. De hecho, allí casi no quedaba un rastro de civilización, solo el barco y algún que otro resto de basura flotante. Botellas de cerveza de 2 litros con la etiqueta medio despegada, tapas abre fácil que en su día cubrieron latas de arenque de aceite, pringosas bases de cartón para tartas. Si hubiera un terremoto ahora mismo, no podrían cobijarse bajo el marco de ninguna puerta. Las rocas de arriba se desprenderían y luego una ola se llevaría sus cuerpos. Aliona se levantó. Vale, vámonos, dijo. Sofía se puso las sandalias. Todavía llevaba los pantalones remangados hasta las rodillas. Juntas subieron por las rocas más grandes y se dirigieron al centro de la ciudad. Aliona iba apartando a manotazos los mosquitos del camino. Aunque habían almorzado en casa antes de venir, le estaba entrando hambre otra vez. Estás en edad de crecer, le había dicho su madre hace varios días con una mezcla entre recato y sorpresa cuando durante la cena Aliona cogió una segunda empanada de pescado. Pero por mucho que comiera no crecía. Seguía siendo una de las niñas más bajas de su clase, atascada en un cuerpo de niña, un recipiente en el que anidaba un apetito ilimitado. Atravesando el graznido de las gaviotas llegaba el griterío de la gente y el claxon ocasional de algún coche. La gravilla húmeda rodaba bajo los pies de las hermanas, tras subirse de un salto en un pedrusco que le llegaba a la rodilla. Aliona vio cómo el sendero se curvaba más adelante. En breve la pared de piedra que tenían al lado empezaría a perder altura y saldrían a una playa de rocas con vendedores de comida en un extremo, un astillero de reparación en el otro y multitudes ávidas de verano entre medias. Una vez que llegaran allí, podrían darle la espalda a la bahía y caminar sus pasos hacia el sufrido césped de la plaza peatonal principal de la ciudad. Más allá de la plaza y de las hileras de coches, se erigía una estatua de Lenin, un letrero de la empresa de gas natural Gazprom y un ancho edificio gubernamental coronado por banderas. Allí, en el corazón de Petropavlovsk, Kamchatsky, Aliona y Sofía podrían ver la colina de la ciudad ondulando a cada lado, sus largos varillajes y la cumbre azul de un volcán a lo lejos. En el centro cogerían un autobús que las llevaría a casa. Tele, sopita de verano y las anécdotas destacadas de la jornada laboral de su madre, la cual les preguntaría qué habían estado haciendo. Oye, no le digas a mamá lo que te he contado, dijo Aliona, lo del pueblo. ¿Por qué no? Dijo Sofía a sus espaldas. Tú no le cuentes nada. Aliona no quería hacerse responsable de las pesadillas que Sofía tuviera o dejara de tener. Si es verdad, ¿por qué no le puedo preguntar a mamá? Aliona expulsó sonoramente aire por la nariz, bajó zigzagueando entre varios montones de piedras y se detuvo. A 2 metros estaba el hombre que había visto antes andando por la orilla. Estaba sentado en el sendero con las piernas extendidas hacia adelante, la espalda encorvada. De lejos había pensado que era un adulto, pero ahora que lo vio mejor, se dio cuenta de que era más bien un adolescente corpulento, moflitudo, con las cejas decoloradas por el sol y el pelo rubio, tieso en la nuca como las púas de un erizo. Levantó la barbilla en dirección a Aliona. «Hola», dijo. «Hey», dijo Aliona acercándose. «Hola». «¿Podrías ayudarme?», preguntó. «Me he lastimado el tobillo».
Aliona entornó los ojos y miró sus pantalones como si pudiera ver los huesos a través de la ropa. Tenía manchas verdosas en la rodilla. Era divertido ver un hombretón tirado en el suelo, lleno de rasguños, como un niño que se hubiera caído de culo en el patio del colegio. Cuando Sofía los alcanzó, posó la mano en la base de la columna de Aliona. Aliona la apartó de una sacudida. ¿Puedes andar?, le preguntó. Creo que sí. El hombre se miró las zapatillas deportivas. ¿Te has hecho un esguince? Seguramente. Putas rocas. Sofía dejó escapar un ruidito de fruición al oír el taco. Si quieres, podemos llamar a alguien, propuso Aliona. Estaban a un par de minutos del centro, prácticamente. Podía oler el aceite de los puestos de fritangas. Estoy bien. Tengo el coche cerca. Levantó un brazo. Aliona le agarró la mano y tiró de él. No es que Aliona pesara mucho, pero el tirón fue suficiente para conseguir que se pudiese poner en pie. Puedo llegar solo. ¿Seguro? Se estaba tambaleando un poco, andando pasito a pasito por el dolor. Si no os importa, chicas, podéis acompañarme un poco, no sea que me caiga. Vale. Sof, tú ve adelante, dijo Aliona. Su hermana iba primero, luego el hombre, con cuidado, Aliona detrás, observando. El hombre andaba con los hombros encogidos. Por encima del tímido romper de las olas podía oír su respiración lenta y dificultosa. El sendero llegaba hasta el centro. La playa cubierta de piedras, familias en los bancos, pájaros grises batiendo sus alas sobre panecillos de perritos calientes, grúas pórtico con sus largos brazos desnudos. Sofía se había parado para esperarlos. La voluminosa colina quedaba detrás. ¿Estás bien?, le preguntó Aliona al hombre. Casi hemos llegado, respondió, y señaló a la derecha. ¿Al aparcamiento? El hombre asintió y pasó cojeando por detrás de los puestos de comida, los generadores soltando humo a la altura de sus rodillas. Las hermanas lo siguieron. Un chico algo mayor que ella, con gorra y patinete, los adelantó por el otro lado de los puestos, y a Aliona le dio como vergüenza por ir detrás de un extraño lesionado y con su hermana de paquete. Quería volver a casa ya. Cogió a Sofía de la mano y alcanzó al hombre. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Aliona. Alionka. ¿Podrías coger las llaves?, dijo sacándolas del bolsillo del pantalón, y abrir la puerta del coche. Puedo hacerlo yo, dijo Sofía. Habían llegado ya al otro lado de la colina, al aparcamiento con forma de media luna. El hombre le dio las llaves a la hermana más pequeña. Es la negra, la del Toyota Surf. Sofía lo adelantó y abrió la puerta del conductor. Él se metió y dio un suspiro al sentarse. Ella agarró el tirador de la puerta. La impoluta pintura del lateral del coche reflejó su cuerpo cubierto de algodón púrpura y pantalones caqui remangados. ¿Te duele mucho?, preguntó Sofía. El hombre negó con la cabeza. Gracias por ayudarme, chicas. ¿Puedes conducir?, dijo Aliona. Sí, respondió. ¿Vais a algún sitio? A casa. ¿Y eso en dónde es? En Gorizón. Os llevo, dijo. Subíos. Sofía soltó la puerta. Aliona miró hacia la parada del autobús al otro lado de la calle. En bus tardarían más de media hora. En coche llegarían a casa en 10 minutos. El hombre arrancó el motor. Esperó a que le dieran una respuesta. Sofía ya estaba acotillando el asiento de atrás. Aliona, como hermana mayor, se tomó su tiempo. Pasó varios segundos sopesando la opción del bus urbano con todas sus paradas y frenazos, ruidos de respiración pesada y olor a sudor frente a esta oferta. Su trato cordial, su tobillo en mal estado, su cara niñada, sería tan fácil que las llevara en coche. Llegarían a casa con tiempo de picotear algo antes de la cena. Sería una aventurilla más, comparable a dar de comer a los animales del zoológico o a contar historias de miedo. Una desobediencia estival que habría de quedar entre Sofía y ella. Gracias, dijo Aliona. Dio la vuelta por delante y se sentó en el asiento del copiloto, recalentado por el sol. La suave tapicería la acogió en su regazo. Un icono ortodoxo con forma de cruz estaba fijado a la puerta de la guantera.
Ojalá la viera ahora el chico del patinete, sentada en el asiento delantero de un cochazo. Sofía se metió en la parte de atrás, varias plazas de aparcamiento más allá. Una mujer dejó salir a un perro blanco de una furgoneta. ¿A dónde vamos?, preguntó el hombre. Académica Koroliova, 31. Puso el intermitente y salió del aparcamiento. Un paquete de tabaco se deslizó sobre el salpicadero. El coche olía a jabón, a cigarrillos y un poquito de gasolina. La mujer y el perro estaban cruzando los puestos de comida. ¿Te duele?, dijo Sofía. Ya estoy mejor gracias a vosotras. El coche se incorporó al tráfico. Las aceras estaban atestadas de adolescentes locales vestidos de estridentes colores y cruceristas asiáticos posando para la foto de turno. Una mujer de pelo corto alzó un cartel con el nombre de una agencia de deportes de aventura. Siendo el centro de la única ciudad de la península, esta era la primera escalada de los turistas que venían a Kamchatka en verano. Atosigados, salían del barco o del avión y venían a la bahía rápidamente para continuar después con su agenda de actividades fuera de la ciudad. Senderismo, rafting o caza en mitad de una naturaleza vacía y salvaje. Un camión tocó el claxon. La gente seguía cruzando el paso de peatones. El semáforo cambió y entonces el coche tuvo vía libre. Desde el asiento del copiloto, Aliona desmenuzó los rasgos del hombre. Una nariz ancha y, más abajo, una boca a juego, pestañas cortas y castañas, barbilla redondeada. Su cuerpo parecía hecho de mantequilla fresca. Probablemente pesaba más de la cuenta. Seguramente por eso se había tropezado en la orilla. ¿Tienes novia?, le preguntó Sofía. El hombre se rió, cambió de marcha y aceleró. Debajo el coche zumbaba. La bahía se iba alejando. No, no tengo. ¿Y no estás casado? ¿Qué va?, respondió. Levantó la mano y extendió los dedos para corroborarlo. Ya me había fijado, dijo Sofía. Qué lista, dijo el hombre. ¿Cuántos años tienes? 8. La miró por el espejo retrovisor. Y tú tampoco estás casada, ¿verdad? Sofía soltó una risita. Aliona miró hacia la carretera. Este coche era más alto que el sedán de su madre. Podía ver las vacas de los demás coches y las marcas rosadas de los brazos de los conductores. La gente se había quemado después del día tan bueno que había hecho. ¿Puedo bajar la ventanilla?, le preguntó a Aliona. Prefiero el aire acondicionado. ¿Sigo recto después del cruce? Sí, por favor. Los árboles de las aceras estaban verdes y frondosos, gracias a las copiosas lluvias de aquel verano. A su izquierda, vieron pasar viejas vallas publicitarias y a su derecha, bloques de apartamentos revestidos de hormigón. Aquí, dijo Aliona. Es aquí, vaya. Se giró en el asiento. Te has pasado el desvío. Te has pasado el desvío, repitió Sofía desde el asiento de atrás. Antes vamos a ir a mi casa, dijo el hombre. Necesito que me ayudéis un poco más. La carretera los impelía a continuar. Llegaron a la rotonda y salieron por el extremo opuesto. ¿Por lo del tobillo?, preguntó Aliona. Exacto. Cayó en cuenta de que no sabía su nombre. Se giró para ver qué estaba haciendo Sofía. Su hermana estaba mirando hacia atrás, hacia el lugar de donde venían. Voy a avisar a mi madre, dijo Aliona, y sacó el móvil del bolsillo. El hombre soltó la palanca de cambios y le quitó el móvil. ¡Ey! El hombre se cambió el teléfono de mano. Lo soltó en el compartimiento lateral de su puerta. El sonido hueco del móvil golpeando contra el fondo del plástico. Devuélvemelo, devuélvemelo. Te lo doy cuando lleguemos. Manos vacías, Aliona furiosa. Por favor, devuélvemelo. Cuando lleguemos, dijo. El cinturón estaba muy tirante. Era como si lo tuviera enrollado en los pulmones. No conseguía absorber suficiente aire. Se quedó en silencio, concentrada. Luego se lanzó hacia él intentando alcanzar el compartimiento de su puerta. El cinturón tiró de ella hacia atrás. Aliona, dijo Sofía.
Intentó desabrocharse el cinturón, pero el hombre reaccionó de nuevo con rapidez y le sujetó las manos asegurándose de que la hebilla siguiera en su sitio. Para, dijo. Devuélveme, devuélvemelo, gritó Aliona. Estate quieta y te lo devolveré, lo prometo. Bajó, bajo la mano del hombre, Aliona tenía los nudillos apretados a punto de partirse. Como crujieran, le entrarían náuseas, seguro. De hecho, su boca se había humedecido y tenía cierto gusto a vómito. Sofía se inclinó hacia adelante. Siéntate bien, le dijo el hombre. Sofía se echó hacia atrás. La respiración se había acelerado. En algún momento, el hombre tendría que soltarle la mano. Aliona nunca había deseado tanto que en su vida. Perdón. En algún momento, el hombre tendría que soltarle la mano. Aliona nunca había deseado tanto nada en su vida como el móvil en ese preciso instante. La carcasa negra, la pantalla llena de churretes, el pajarillo de marfil atado a la esquina superior. Nunca había odiado tanto a nadie como odiaba a ese tipo ahora. No podía más. Tragó saliva. Tengo una norma, dijo el hombre. Habían llegado al kilómetro 10, dejando atrás la estación de autobuses, punto que limitaba la frontera norte de Petropavlovsk. Nada de móviles mientras conduzco. Pero cuando lleguemos allí, si las dos sois capaces de portaros bien, te lo devolveré, y os llevaré a casa, y cenaréis con vuestra madre esta noche. ¿Entendido? El hombre apretó los dedos de Aliona. Sí. Entonces estamos de acuerdo. La soltó. Aliona se metió las manos, una de ellas adolorida, bajo los muslos y se enderezó. Tomó aire por la boca para secarse la lengua. El kilómetro 10. Los autobuses paraban en la biblioteca. Kilómetro 8. El cine. Kilómetro 6. La iglesia. Kilómetro 4. Y la universidad. Kilómetro 2. Pasado el kilómetro 10, lo único que habían eran asentamientos, pueblos desperdigados, enclaves turísticos y luego nada. Nada de nada. Su madre, que solía viajar por trabajo, les había contado qué era lo que aguardaba tras los límites de la ciudad. Gasoductos, centrales eléctricas, helipuertos, fuentes termales, géiseres, montañas y tundra. Miles de kilómetros de tundra abierta. Nada más. El norte. ¿Dónde vives?, preguntó Aliona. Ya lo verás. Detrás escuchaba a Sofía inhalando y exhalando, rápido como un cachorrillo. Aliona al hombre. Iba a memorizarlo. Luego se giró hacia su hermana. Esta es otra de nuestras aventuras, le dijo. El rostro menudo de Sofía se había velado bajo la luz del sol, sus ojos brillantes y grandes. ¿Sí? Sí. ¿Tienes miedo? Sofía negó con la cabeza. Se le vieron los dientes. Bien. Buena chica, dijo el hombre. Sujetaba el volante con una sola mano. La otra la tenía escondida en el lateral de su asiento. Aliona oyó la melodía descendente de su teléfono apagándose. El hombre siguió mirándolas por el espejo. Ojos azules, pestañas oscuras, brazos sin tatuajes. No era un delincuente. ¿Cómo es que Aliona no se había fijado antes en sus brazos? Cuando llegaran a casa, su madre las iba a matar. Aliona se giró presionando el pecho contra su asiento. En la consola central del coche, metidos en el posavasos, había un par de guantes de trabajo con palmas de látex rojo. Estaban sucios. Aliona se obligó a mirar a Sofía. ¿Quieres que te cuente otra historia?, le dijo. No, dijo su hermana. De todas formas, Aliona era incapaz de acordarse de más historias. Se giró hacia adelante.
La gravilla crujía bajo los neumáticos. Los campos de matorrales se sucedían veloces. El sol proyectaba sombras cortas sobre la carretera. Dejaron atrás la señal metálica y oscura que indicaba el desvío al aeropuerto de la ciudad y siguieron adelante. El traqueteo del coche se hizo más intenso a medida que aumentaba la presencia de baches. El tirador de la puerta de Aliona estaba vibrando. Por un instante se imaginó cogiéndolo, quitando el seguro, saltando fuera. Pero entonces lo que imaginaba es que moría. La velocidad, el terreno, los neumáticos. ¿Y Sofía? ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar a Sofía? Ojalá hoy hubiera podido ir ella sola. Su madre siempre la obligaba a llevarse a Sofía. ¿Y si ahora llegaba a ocurrir algo? Sofía no sabía cuidar de sí misma. El otro día preguntó si los elefantes existían de verdad. Pensaba que se habían extinguido como los dinosaurios. Sí que es una cría. Aliona se metió las manos entre los muslos. No pienses ahora en elefantes. La tapicería seguía despidiendo calor y aún sentía la presión en los pulmones. Dentro de su mente había como un destello de luz. El aire portaba el aroma de alquitrán recién pisado. Le había contado a su hermana la chorrada esa de la ola, ese trozo de tierra que desapareció. Deseó haberse inventado cualquier otra cosa, pero ya no había marcha atrás. Tenía que centrarse. Estaban en el coche de ese hombre. Iban a algún sitio. Pronto estarían en casa. Tenía que ser fuerte por Sofía. ¿Aliona? Le preguntó la hermana. Puso cara de estar contenta y se dio la vuelta. Los músculos de las mejillas le temblaban. Dime. Sí, dijo Sofía. Aliona la miró sin saber a qué se refería. Vale, cuéntame otra historia. De acuerdo, dijo. La carretera, desierta, polvorienta, flanqueada por árboles flacuchos, extendiéndose ante ellos, impulsándolos a seguir. En el horizonte sobresalían los conos de los 3 volcanes más cercanos a la ciudad, las montañas talladas de diente de sierra. Ningún edificio más se interponía en su camino. Aliona volvió a pensar en el tsunami, esa súbita y pesada ola. Otra historia, dijo. Ahora te cuento una. Y bueno, este es el primer capítulo de esta maravillosa novela, La desaparición. El primer capítulo titulado Agosto. Eh, Básicamente toda la historia transcurre a lo largo de un año. Empieza en agosto de este año y termina en el agosto del próximo año. Y como les decía al inicio, lo más interesante es que cada capítulo, que corresponde a un mes, va a encontrar múltiples y diferentes personajes. Por ejemplo, algunos capítulos hablan de la mamá, de la madre de estas dos chicas y de lo que está haciendo después de la desaparición de su hija y demás. Pero otros capítulos hablan de gente que directamente no están relacionados con la historia, pero que eventualmente empiezan a encontrar o a descubrir que la desaparición de estas dos niñas tiene ciertas afectaciones en sus vidas y eventualmente alguna coincidencia con el momento de su desaparición. Por ejemplo, la señora que iba sacando al perrito o algún vendedor de los puestos ambulantes, etcétera. Entonces, estamos alrededor de una historia construida de una forma muy poco ortodoxa, pero que realmente la hace muy interesante. Les recomiendo la lectura de este libro. Estoy seguro que no se van a arrepentir de leerlo. Es un thriller fenomenal. Y bueno, como lo dije o como lo escribí en el blog, al final pues habla de dos cosas muy importantes. Por un lado de la desesperanza, de la incertidumbre, pero por otro lado de lo posible, de la esperanza. Y al final creo que esos dos sentimientos pues hacen parte
de nuestra vida, tanto de la vida cotidiana como de toda la construcción histórica de una vida, ¿no? Estar desesperado e incertidumbre y mantener la esperanza. Con esto termino el día de hoy. Les agradezco mucho de nuevo que pasen a escucharme y espero en unos 15 días estar subiendo el nuevo episodio. Un abrazo para todos. Muchas gracias.